la diferencia. Hemos denominado el tema de hoy marcando la diferencia. Después que veo el video del Molino, pues estamos marcando la diferencia. Gracias al pastor Rainer, a los pastores que están organizando, los jóvenes, estos eventos en los grupos de plantación. De verdad vamos a darle un aplauso a los jóvenes que están haciendo un buen trabajo, marcando la diferencia en los grupos de plantación. Y entrando en el tema, no es un secreto para nadie que estamos viviendo una de las peores épocas en el mundo. Estamos atravesando un valle de sombra, un valle donde toda la humanidad se está corrompiendo, donde hay corrupción, una época donde está corrompida, una época inmoral, una época contaminada. Una época donde las redes sociales, parece mentira, pero si usted investiga, el 70% del uso de las redes sociales se están usando para cosas viles. Únicamente el 30% es para edificar. 30% nada más son mensajes buenos, mensajes cristianos. Incluso muchos cristianos están publicando cosas que no deberían publicar. Eso los pasa al 70% de cosas viles. Una época tan corrupta donde nadie cree ya en los políticos, nadie cree en eso, nadie cree en promesas de hombre. Una época tan corrompida donde organizaciones mundiales como deportivas como la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, los presidentes se han hecho multimillonarios porque subastan los países donde van a hacer el Mundial de Fútbol. Al que mejor le pague, a esos son los que les dan el Mundial de Fútbol. Se está corrompiendo por completo. Incluso la Real Academia Española, la que rige el lenguaje de nosotros, el lenguaje español, nosotros hablamos español con variedad, con esa variedad del castellano, está incluyendo cada año groserías, palabras obscenas que para nosotros todavía lo son, pero ellas la están incluyendo en el diccionario. No se extrañe cuando las personas estén diciendo en cualquier tarima alguna grosería y es aceptada. Incluso programas de TV, está tan inmoral nuestra época. Lamentablemente estamos atravesando por esta época, pero una época tan inmoral donde ya existen programas exclusivos, dirigidos, producidos y animados por personas que apoyan los LGTB. ¿Saben qué son los LGTB? Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Películas donde ya muchos hombres se besan con hombres y mujeres con mujeres. Incluso propagandas, publicidad. Ya usted sabe la noticia, ¿verdad?, de las Misses. Pero es impresionante lo que está pasando en el mundo. Una dama participa en el Miss Mundo y tiene todas las opciones para poder ganar, pero la descalifican porque esta mujer tiene un hijo, lo ocultó, o sea, la mujer parió, tiene un hijo, algo que es propio de la mujer, y la descalifican porque tuvo un hijo y no lo dijo, o sea, no era señorita. De hecho, Miss en inglés significa señorita, pero en España gana un hombre el Miss España, un transexual, y lo aceptan para que participe representando ese país de España en Miss Universo. Estamos en una época que se está poniendo al revés. No en vano dijo el Señor Jesucristo que en los últimos tiempos a lo bueno le dirán malo y a lo malo pues le dirán bueno. Estamos en una época donde las leyes están cada vez inmorales. Una época donde en un país europeo aprobaron la ley del libre sexo. ¿Qué es eso? En cualquier parte la persona puede tener relaciones sexuales. Si usted se va a meter en un ascensor en ese país y hay una pareja, sea heterosexual o homosexual, teniendo relaciones, va a ser normal. Es increíble lo que está pasando. En Marte consiguen una bacteria y dicen, wow, hay vida en Marte. Pero una mujer embarazada que tiene un feto dentro, que tiene vida y tiene más de una célula, le dicen que puede abortar porque eso no es vida. Estamos totalmente al revés. Una época donde se perdió el amor.
Hay avisos espirituales que no los vemos por todas partes que dicen, se busca el amor. Hay recompensas al que consigue el amor. Se está perdiendo el amor, tanto así que en Maracaibo, en el terminal, una anciana muere sentada en un banco de hambre y nadie se dignó a darle un vaso de agua o a darle una empanada para que esa anciana no se muriera de hambre. Estamos en la época del samaritano. ¿Se recuerdan la parábola del Señor? Esa época donde estaba un hombre que fue malherido porque lo robaron, lo golpearon, casi lo dejan muerto, y pasa un sacerdote y lo mira y dice, pobrecito, pero sigue de largo. Luego pasa un levita y dice, sí, pobrecito, lo golpearon, pero no hace nada. Y llega un samaritano que ni siquiera era del pueblo de Dios, ni siquiera era de la iglesia en esta época, por decir algo, por comparar. Y dice, yo voy a ayudar a ese hombre. Lo lleva, le compra medicina, lo lleva, le dan comida y paga la residencia de 2 días. Y dice, si falta más, yo se lo pago cuando venga, le dice al posadero. Y no era cristiano. Estamos en una época muy similar, donde la iglesia debe hacer algo, donde la iglesia debe trabajar más. Pero Dios, a través de la historia, ha levantado mujeres y hombres guerreras y guerreros para enfrentar esa batalla espiritual que está pasando en el mundo. Porque esas personas que están imponiendo esas leyes y están haciendo esas barbaridades, la lucha no es contra ellos. Dice la Biblia que es espiritual, ¿verdad? Es espiritual, no es contra carne ni sangre. Entonces se necesita de una iglesia bien restaurada, bien fortalecida para combatir eso que está pasando a nivel mundial. Yo le digo a esos hombres y a esas mujeres valientes, le digo héroes. Dígale que está a su lado, usted es un héroe. Pero ¿sabe cómo lo llama Dios? ¿Cómo lo llama Jesús? Lo llama iglesia. La iglesia es la que Dios va a usar para rescatar al mundo. La iglesia es el instrumento principal de Dios para ir a salvar esas almas que se están perdiendo. Pero a veces no la tomamos muy light. Me conformo con ir el domingo a recibir, pero no estoy dando. Somos llamados a marcar la diferencia en el planeta Tierra. Dígame por eso. Somos los encargados, los preparados, los llamados, los iluminados para ir a combatir, a luchar contra ese batallón que tiene Satanás a nivel espiritual. Yo quiero citar un versículo, o un pasaje, mejor dicho, que está en la Biblia, en Mateo 5, del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16, le va a aparecer en pantalla. Dice la palabra de Dios. Vosotros sois la sal, diga conmigo, sal. Si ve la iglesia medio vacía es porque somos sal y la lluvia entonces las disuelve, ¿no? Entonces muchos hermanos no vinieron. Muchos hermanos se lo toman literal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada, o sea, pisada por los hombres. El 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, diga conmigo luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o sea, de una caja, de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, diga buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a inclinar el rostro un momento y oramos por esta palabra. Padre, gracias por la Biblia, gracias por lo que está en ella, que es tu palabra. Gracias porque tu Biblia, tu palabra nos ilumina, Señor, el camino que debemos andar, porque ella es una antorcha que alumbra. Ella es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. Gracias porque esta mañana tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que la fe entra ¿por dónde?
por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que no se fije tanto del que está predicando, sino que oiga lo que él dice. Amén. Ok, este pasaje lo relató nuestro Señor Jesucristo estando en uno de los sermones de sus prédicas más famosas, llamada el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Fue su primera prédica después de salir del ayuno de 40 días, de ser tentado por Satanás. Él se va a un gran monte y les predica a todos sus discípulos y le dice estas palabras: vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo. Jesús, después que somos cristianos, siempre nos compara con algo bueno. Antes de ser cristianos, Él mismo nos dijo que éramos ovejas. Y como dice nuestro pastor, pues las ovejas son torpes. Usted no es torpe, usted está pila, ¿verdad? Usted es una persona pila, usted es un hijo de Dios. Después que somos cristianos, ahora somos hijos de Dios, por supuesto. En este caso, el Señor Jesús nos compara con sal y con luz. Pero ¿qué es la sal? En épocas de Jesucristo, la sal era tan importante, era el mineral más importante de la época, tanto así que equivalía a dinero. Los soldados romanos cobraban su sueldo con sal, después las bachaqueaban, ¿no? Los bachaqueos no es ahorita, ellos las vendían y tenían dinero. De allí viene la palabra salario. Era tan importante que se usaba para preservar, como todavía se usa, carnes para que no se dañara. Pero ¿qué hace la sal? La sal purifica, la sal preserva, la sal cura, la sal da sabor y despierta la sed en la persona, aún en los animales. ¿Ustedes se imaginan una comida sin sal? A excepción de las personas que no pueden comer sal por asuntos de salud, ¿verdad? Se respeta eso, pero yo no puedo comer sin sal. Mi esposa me cuida, me dice, no comas tan salado, mire que tiene más de 50. Yo le digo, mi amor, gracias por recordarme la edad, pero tiene razón. Pero la sal, una comida sin sal no apetece. Yo no sé si a usted le gusta, sí, a mí no me gusta. La sal da sabor. Incluso Jesús dice que sazona, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados como sal, a purificar, preservar, curar y despertar esa sed en las personas que nos rodean. Eso es lo que quiere decir. Era tan importante la sal que hacían pactos de sal. Cuando se hacía un pacto entre hombres, se daba con sal. Incluso los votos que se hacían, las ofrendas a Jehová, se salaban, porque era un voto para Dios. Era muy importante la sal, así que Jesús nos está comparando con algo muy importante y muy necesario en la vida. También nos comparó con la luz. ¿Qué es la luz? La luz, pues, es algo natural que Dios hizo y se lo colocó al sol, se lo colocó a las estrellas. Ahora nos compara con la luz. ¿Pero qué hace una luz? La luz ilumina, la luz aclara y permite ver la realidad de las cosas. ¿Usted se imagina en su casa a las 12 de la noche sin luz buscando algo? ¿Algo que se le extravió? Si no, pregúntele a un maracucho. Ellos ya llevan como un año, todos los días se le quita la luz. No están gozando de ese beneficio. En la oscuridad, Satanás labora con más facilidad. Es un mundo, son las tinieblas. Pero Dios, Jesús, en esta oportunidad nos compara con luz que ilumina en la oscuridad. Ahora, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que Jesús necesita de nosotros, que impactemos al mundo, sirviendo como sal y como luz. Pero hay una gran cosa acá. ¿Qué hago para ser luz y sal, o sal y luz de la tierra y del mundo? ¿Qué hago para marcar la diferencia en este mundo tan corrompido? ¿Qué hago para ayudar a Jesús a salvar al mundo? Si vamos al versículo 16 del pasaje que acabamos de leer, dice: así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, nosotros, para ser luz y ser sal,
debemos tener mucho buen testimonio en nuestras vidas. Usted puede ser que le lea la Biblia completa a un vecino, a una persona que usted quiera rescatar para el Señor, aún a su familiar. Puede orar por él, no está mal. Pero si usted no demuestra buenas obras, usted no se va a ganar a nadie para el Señor Jesús. La cuestión es sencilla, hacer lo que Dios nos manda hacer. Mi esposa y yo cuando comenzamos teníamos muchos conflictos. Claro, es un choque, ¿verdad? Dos trenes, una crianza por aquí, la otra por acá. Y nos costó amoldarnos hasta que yo un día le dije, mi amor, vamos a hacer algo muy sencillo. Usted va a hacer lo que Dios la manda a hacer en la palabra y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, lo que Dios me manda a hacer en la Biblia. Asunto resuelto. Así de sencillo, como dice el pastor Wilfredo. Es sencillo. Pasa que nos enrollamos mucho, nos complicamos. Ok, para abordar este tema, vamos a tratar 4 puntos, 4 áreas de nuestra vida en las cuales debemos estar marcando diferencia. Y no marcando diferencia con ser espirituales, con volar, con saber mucho de la Biblia. Marcar diferencia con nuestro testimonio, con lo que doy, con lo que hago, con lo que hablo, con lo que pienso. El primero de ellos, debemos marcar la diferencia en mí mismo. O sea, debo ser sal y luz para mí mismo. Tengo que empezar de adentro hacia afuera para poder ganar almas para el Señor Jesús. Nuestra iglesia ya debería estar haciendo 2 servicios full, ¿sí o no? Pero creo que estamos un tanto quedados como iglesia. La zona aquí aún no se ha terminado. Estamos un tanto quedados como iglesia. Estamos un tanto retrasados y no estamos marcando la diferencia. Pero vamos a ver, tal vez aquí el Señor nos habla hoy. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez el Señor nos dice algo. Vamos a ver. Marcando la diferencia en mí, sal y luz en mí. Primero, no es una competencia con los demás. La competencia es conmigo mismo. Yo no dependo de otra persona para crecer como ser humano. Yo no dependo de que a alguien le pase algo malo para que a mí me pase algo bien. Yo no dependo, por decir algo, en mi trabajo, que voten al jefe para que me suban de nivel a mí, a ese cargo. Yo no dependo de que los demás fracasen para yo tener éxito. La cuestión está en mí. Yo no puedo luchar contra las demás personas. La competencia es conmigo mismo. Cambiar yo para poder dar testimonio y que cambien los que me rodean, los que están en mi ambiente. El punto B, el segundo, mantener un corazón sano. Nuestro hermano, el pastor Honorio, el viernes predicaba sobre el resentimiento. ¿Quién vino el viernes? El que no vino se lo perdió. Excelente enseñanza, excelente. Resentimiento es guardar cosas que no debemos guardar en el corazón. Pero si yo no saco ese resentimiento, yo no tengo un corazón sano, yo no he perdonado. Yo no he perdonado todavía. ¿Cómo llevo a otros a donde no estoy yendo? ¿Cómo le digo a una persona que perdone si yo no lo estoy haciendo? Saben que nuestras acciones como cristianos atraen personas a la iglesia o las repelen. Entonces debo comenzar es por mí. Como decía el pastor Wilfredo en una oportunidad, la gente no anda buscando leer el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el de Lucas, anda buscando leer el Evangelio suyo, el de Rafael, el de María. Esos son los evangelios que anda buscando. Porque, ¿qué es la frase que usa mucho la gente en el mundo? Mira, eso que es evangélico, eso que es evangélica, y eso que va a las buenas nuevas, de paso, porque nombran el nombre de la iglesia, dicen el nombre de la iglesia, va a las buenas nuevas. Entonces, ¿qué estamos haciendo para combatir eso que está pasando en el mundo? Es parte de nosotros comenzar de adentro hacia afuera para cambiar el mundo. Cambia tu manera de vivir y cambiará
tu alrededor. Mantener un corazón sano, ¿cómo? Perdonándonos aún nosotros mismos, porque hay cristianos que aún no se perdonan. Hay cristianos que todavía creen que Dios no los ha perdonado y por eso quieren hacer cosas para que Dios los perdone. Y ya usted está perdonado. Diga conmigo, yo estoy perdonado. Dice la palabra que más que perdonado, usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, seleccionado, escogido, justificado y va a ser glorificado. Amén. Entonces siéntase perdonado por Dios, pero ese perdón que se extienda hacia las demás personas. Debe perdonar. Mi esposa y yo estamos dando reinicio en otras partes y me sorprende personas que tienen un corazón tan duro que vieron la clase del perdón y le mandamos una tarea y no la hicieron. No hicieron la tarea. ¿Y por qué? Es que yo no puedo perdonar, dicen. Es pasable en una persona que todavía no haya aceptado a Cristo, pero en un cristiano no se acepta. ¿Saben por qué personas cristianas no aceptan o no admiten perdonar a las demás? Porque el amor de Dios todavía no ha llegado a su corazón. El amor de Dios tiene que invadir su corazón, tiene que llenarlo. ¿Saben que el evangelio se basa en una sola cosa? En amor. Otro punto es pasión por mantener una comunión con Dios. A veces creemos que comunión con Dios es orar nada más. Comunión con Dios es tenerlo de la mano todo el tiempo. Dios no nos ha abandonado. El que abandona a Dios es uno. El que se aparta de Dios es uno mismo. Entonces, comunión con Dios, todo lo que hagamos que sea en el nombre de Jesús. Todo, absolutamente todo, Él estará con nosotros. Eso es comunión con Dios. Hablar con Él de tú a tú. Tener confianza de que Él nos va a responder nuestras oraciones. Amén. En su tiempo que es perfecto. Dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, pero la voluntad de nosotros hacia Dios, ¿cómo es? Hay que revisarse, debemos revisarnos cada día. El segundo punto, ya sé que tengo que marcar la diferencia en mí primero, no es competencia con los demás, es conmigo mismo la carrera. El segundo punto, marcando la diferencia en mi hogar. Si hay algo que va a traer almas a la iglesia para que nosotros seamos sal y luz, es nuestro comportamiento en el hogar. ¿Cómo te la estás llevando con tu esposa? ¿Cómo te la estás llevando con tus hijos? ¿Cómo te la estás llevando aún con el vecino? ¿Cómo te la estás llevando con tus padres jóvenes que están acá? Primero vamos a abordar el punto del cónyuge. Marcando la diferencia con mi cónyuge es ser mejor de cuando era novio. ¿Por qué después que uno se casa se olvidan las cosas bonitas? El viernes íbamos a dictar el taller de reinicio al Banco Agrícola y nos echaron un piropo a mi esposa y a mí porque ellos me dicen, ustedes siempre andan agarrados de la mano. Siempre andan agarrados de la mano. Para mí es un honor que me digan eso. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy haciendo desde ahorita, desde que éramos novios lo estoy haciendo y ya tenemos 14 años conociéndonos. Y desde que fuimos novios, nunca nos hemos soltado de la mano. Y siempre corrijo a los hermanos de mi ministerio cuando va uno por una acera y el otro por la otra acera. ¿Qué pasa aquí? Vengan acá, agárrense de la mano, no caminen así. Porque es bonito. Es demostrar amor, demostrarle amor a nuestra pareja. Ok, sí. Pero más que eso, el romanticismo. ¿Dónde está aquel romanticismo
que teníamos cuando éramos novios, aquellas serenatas, aquellos mensajes de texto que no fallaban, aquellas serenatas, aquellos pensamientos tan bonitos hacia mi pareja. ¿Qué pasó? Usted puede impactar a los matrimonios que están fuera del evangelio con su comportamiento. No basta, como dicen muchos caballeros que yo atiendo en consejería, es que yo le doy todo a mi esposa. Y dice, no le falta nada. O sea, tiene comida, tiene ropa. Sí, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el romanticismo? ¿Dónde están aquellos paseos a la luz de la luna? ¿Saben que los vehículos a veces separan a los esposos? Claro, usted no va a estar manejando y agarrando a la esposa por la mano, ¿verdad? Y choca rápido. Pero de vez en cuando hay que salir a pie, ¿sabe? Yo le aconsejo eso. Salga a pie con su esposa y agárrela de la mano y camine con ella para que vea cómo las miradas se van a concentrar en usted. Y van a decir, esos que van ahí son cristianos. Yo quiero ser como ellos. Porque una vez nos dijeron así a mi esposa y a mí. Es cuestión de hacer lo que Dios manda hacer. Es sencillo. La Biblia dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dio la vida por ella. Y la mujer respete a su marido. No crea que no le voy a lanzar nada. La mujer respete a su marido. Ese es uno de mis versículos preferidos. Marcando la diferencia como padre. ¿Cómo están creando a sus hijos? ¿Acaso son de esos padres que el niño tiene 2 años y van a una casa ajena y el niño comienza a agarrar la cerámica y ¡pac! Y ¡pac! Y usted, Jaimito, pero pórtate bien? ¿Son de esos padres? Y la dueña de la casa, pero bueno, ¿y por qué no lo agarra? ¿Por qué no le da una nalga a ese muchacho? Son de esos padres que le dan todo a sus hijos porque usted no tuvo eso. Está creando a su hijo para satisfacer lo que usted no pudo llegar a ser. Que tú tienes que ser doctor porque yo soy doctor. Tú tienes que ser mecánico porque soy mecánico. O no quiere que su hijo sea más que usted. A mí me gustaría que mis hijos fueran mucho más que yo. ¿Cómo estás creando a tu hijo? Estás marcando la diferencia en tu alrededor. Las personas dicen, yo quiero ser como ese señor que es buen padre. O todavía está siendo como algunos padres que yo veo que le dicen groserías, madres que le dicen groserías tremendas a sus hijos delante de la gente y lo humillan. Y los niños, los adolescentes, bajan la cabeza. Hay 2 polos. Usted sea un padre ideal, el que sabe castigar. Dice la Biblia también, porque en la Biblia hay para todo, que usted corrija a su hijo según la Biblia. Pero el cristiano no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Marcando la diferencia como hijo. Joven que estás aquí, ¿honras a tus padres? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Estás haciendo lo que te mandan hacer en el liceo? ¿Estás estudiando? ¿Estás aprobando las materias? ¿En la universidad? Adolescente, niño, ¿estás obedeciendo a tus padres? Una vez le pregunté a un joven de acá de la iglesia, ¿qué diferencia hay entre un joven de la iglesia y uno que no es de la iglesia, que no es cristiano? Y me dijo, bueno, que yo voy a la iglesia. Eso no es una respuesta cristiana. No era lo que yo esperaba. Si tú dices ser cristiano y todavía sigue tirando sucio un papelito tan insignificante en la calle, ¿qué te diferencia de los demás? Joven que estás aquí. Si todavía sigues tratando de imitar al artista famoso de la época, pero no cristiano, sino del mundo, o sigues haciendo lo que hacen los jóvenes en el liceo, porque tú te portas igual a ellos en el liceo, pero aquí eres otra persona. ¿Qué diferencia hay entre los jóvenes cristianos y los no cristianos? ¿Estamos marcando la diferencia, jóvenes? ¿Están marcando la diferencia dónde van?
Marcando la diferencia como cristiano. Ya dijimos que manteniendo, ¿verdad?, una comunión con Dios, una verdadera comunión, que no es solamente orar, sino estudiando la palabra de Dios, logramos una buena comunión con Dios. Estaremos marcando la diferencia como cristiano, porque no todo cristiano, lamentablemente, y hay que decirlo, y todos lo sabemos, siguen los pasos de Jesús. Hay cristianos que siguen los pasos que siguieron otros, pero no los de Jesús. La Biblia no engaña, y la Biblia dice que en las iglesias hay cizaña. Hay cizaña en la iglesia. La cizaña era una hierba muy parecida al trigo. Y Jesús es tan sabio que dice: no arranquen la cizaña, porque pueden arrancar juntamente con la cizaña el trigo y se pierde el trigo también. Así que debemos marcar también la diferencia como hijos de Dios, como cristianos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder, diga poder, de su fuerza. Muchos somos muy literales leyendo la Biblia y creemos que poder es que yo puedo levantar un camión para arriba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y me lanzo del obelisco y no me va a pasar nada porque todo lo puedo en Cristo. Cuando leemos bien la Biblia, la estudiamos, aquí el Señor dice que el poder es para nosotros cambiar de carácter. Esa es la fuerza que el Señor nos dice en este versículo. Cambiar nuestra forma de ser. Ahora bien, el tercer punto, marcando la diferencia en mi entorno, sal y luz en mi alrededor. Primero, los empresarios que están acá. ¿Cómo me comporto como dueño, como propietario? ¿Estoy cancelando los sueldos justos? Porque la Biblia también dice que me tengo que ajustar a las leyes terrenales, me guste o no. Y si soy un cristiano, pues tengo la palabra de Dios para seguirla. Estoy arreglando bien a las personas que se van, no bien, justo, porque nadie es bueno. Estoy arreglando justamente a las personas que se van de mi empresa. Le estoy quitando clientes a otra persona. Estoy haciendo bien las cosas como propietario de un negocio que el Señor me dio delante de Dios. Estoy haciendo bien esas cosas. Como jefe, porque no todo propietario es jefe. El último jefe que yo tuve, que el Señor lo bendiga. Wow, yo he tenido muy buenos jefes y yo sé que todos han tenido jefes. Pero el último que yo tuve, estoy orando por él todavía. Él tiene que llegar a los pies de Cristo alguna vez, pero que sea con cuerdas de amor, porque con cuerdas de dolor va a sufrir mucho y está haciendo mucho mérito para eso, pero yo estoy intercediendo. El último jefe, bueno, pues yo renuncié, no aguanté, porque a veces creemos que ser jefe es el que impongo. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Yo le recomiendo que si usted es jefe, sea más líder que jefe. Y busque las diferencias. Haga el taller de lealtad para que vea qué es un jefe y qué es un líder. Hay muchas diferencias. ¿Qué estoy haciendo entonces? ¿Cómo estoy marcando la diferencia como empleado? Estamos hablando del trabajo. Como empleado, estoy marcando la diferencia, cumplo con el horario, doy una milla más en mi trabajo, ayudo a mi compañero, o soy de esos que dice, eso no me toca a mí, que lo haga él. Recuerdo cuando yo fungía como maestro, como profesor, en una escuela donde trabajé, pues los bedeles, el maestro que está aquí me va a entender. Ellos le dicen, usted va a barrer de aquí hasta aquí, de ahí hasta allá. Y llegaba el bedel y barría, de ahí hasta acá, y se sentaba. Caía una gotica de agua allá y le decían, por favor, señora Lola, venga y pásale coleto. No, es que mi área es de aquí hasta aquí. Pero sí, entonces vamos donde el jefe y exigimos que nos aumente el sueldo, porque nos encanta, ¿sí o no?
pero estamos dando el todo por nuestro trabajo. ¿Sabías que esa empresa donde tú trabajas es el medio que Dios te dio para sostener tu familia? Es la entrada, hombre, mujer, que Dios te dio para que tengas sustento. ¿Lo estás haciendo bien delante de Dios? ¿Estás marcando la diferencia? Los que trabajan individuales por su cuenta, que son dueños de su negocio o trabajan de casa en casa, están cobrando lo justo, porque ahora todo el mundo cobra en dólares. Y hay unos que se van más allá, no dólares, pero dólares. No es equivalente a bolívar, sino dólares. ¿Y dónde saca uno dólares? Eso no lo hay en todas partes. Estamos siendo justos como empleados, como propietarios, como estudiantes. Voy con los jóvenes. Están marcando la diferencia. Yo sé que todos alguna vez nos copiamos, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando. No nos sabíamos las tablas y echábamos así para que, a ver cómo era la 3x3, porque no sabíamos cuánto era 3x3. Pero ahora hay más corrupción, como dijimos al principio. Se venden los exámenes. Joven, que estás en la universidad, estás comprando exámenes, estás sobornando al maestro, al profesor de la universidad para que te pasen los exámenes. Eso ocurre. Eso ocurre. No son falsedades ni inventos míos. Está pasando. ¿Y qué pasa con un estudiante graduado de una carrera que se copió toda la vida o que pagó para los exámenes? Un profesional mediocre. Yo recuerdo cuando trabajaba en Anzoátegui, un doctor que llegó, nosotros nos veníamos en cola siempre, y esa vez se montó el doctor del ambulatorio de allá, de la parroquia Anzoátegui, con la cola con nosotros pues. Y él comenzó a echar cuento. Yo en la universidad, chicos, yo me copiaba, yo me copié todo y yo me gradué y eso fue pura copia. Además, la tesis me la copié. Eso fue, yo decía, yo no me veo con ese doctor, ni de gratis, mire, ni que me esté muriendo. Confío más en el Señor. Pero está pasando desde hace mucho. Así que joven que estás acá, marca la diferencia como estudiante. Dios te ha dado muchas capacidades, te ha dado sabiduría e inteligencia, úsala para bien. Vas a ser el mejor estudiante de tu salón. No importa en qué nivel estás, bachillerato, primaria, universidad, qué sé yo, pero tú puedes dar más. Nunca te copies. Fui profesor por 20 años y una sola vez un alumno se me copió. Yo le decía a ellos, sufro de colesterol y triglicéridos altos, no me gustan las chuletas. Y ellos me temblaban. Y una vez uno se atrevió y sacó una chuleta y le puse 0,1 en el examen. Y hablé con ese alumno, con ese estudiante. ¿Y saben qué? Cuando salió de bachillerato, eso fue en primer año, él salió de bachillerato y obtuvo el segundo promedio más alto a nivel nacional. En Venezuela, el segundo, y ahorita es ingeniero químico. Aprendió la lección. Jóvenes, nunca se copien, aprendan. Es mejor que se estranochen estudiando a que se estén copiando. Les puede ir muy mal, pero si lo hacen bien, Dios va a estar con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Como vecino, marcando la diferencia como vecino. Ay Dios, es que no aguanto el vecino de al lado, caramba, la residencia. Ay Dios mío. La Biblia dice que nos soportemos todos, unos a los otros. Hay que soportarnos, hay que estar bien con todo el mundo, dice la palabra. En cuanto a ustedes sea posible, pues vamos a estar en paz con todos. Pero a veces los vecinos, chicos, mamá decía, el mejor familiar es el vecino.
Porque no toda su familia lo rodea a usted, ¿verdad? Usted le da un mal en la noche, le da un patatú, ¿a quién va a agarrar? ¿A quién va a buscar? Más cerquita, al vecino. Hay que tenerlos en las buenas, los vecinos. ¿Y cómo hago eso? Pues ayudando a su comunidad, marcando la diferencia. Recuerdo cuando mi esposa y yo nos venimos donde vivíamos, en Bosque Remanso. Los vecinos nos dijeron, no, pero no se vayan, vamos a recoger firmas para que usted le quite la casa a esa señora, porque estábamos alquilados, y se queden con la casa. Y una señora se levantó y dijo, ellos no son como nosotros, ellos sí son cristianos, ellos no son como nosotros, pero no es que yo sea más que los demás, ni mi esposa, es sencillo, aquí está, hacer lo que dice acá en la Biblia. Ese es el remedio. Otro punto, dice, o antes de pasar al último punto, Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Hay una recompensa. Cada cosa que usted haga buena, el Señor va a recibir lo mismo y multiplicado al 100 por 1 lo que usted haga en bien. Pero si hace el mal, también. Ese es el problema. Último punto, marcando la diferencia en la iglesia. Debo ser sal y luz en la casa del Señor. Como punto primero, como miembro del cuerpo de Cristo, nos debe preocupar lo que pasa en la iglesia. Los grupos de plantación. Gloria a Dios porque se han levantado los jóvenes a trabajar en el grupo de plantación, a llevar la palabra de Dios con los eventos. Pero hay que trabajar más, necesitamos más obras. Recuerden que esos son los que van a traer esas obras, la gente a la iglesia. Otro punto, participar en los ministerios. Hay hermanos que los felicito que están haciendo otra vez reinicio, están reiniciándose para comenzar a trabajar en los ministerios. Unos que lamentablemente han dejado de trabajar. Tampoco es lo que estamos llamando a que esas personas se reintegren otra vez a trabajar. Atender el llamado que Dios nos hizo. Una cosa es perfección, que nunca la vamos a lograr, pero otra cosa es excelencia, que sí se puede lograr. Si yo tengo un llamado a dar clases, me estoy preparando, estoy leyendo más la Biblia, estoy estudiando. Si soy de protocolo, he hecho talleres investigados sobre lo que es protocolo y etiqueta. Si tengo un llamado a músico, a cantante, he hecho talleres, cursos de mejorar mi voz. Eso es prepararse, marcar la diferencia en la iglesia. Y por supuesto, traer almas a los pies de Cristo. Es lo principal, traer almas a los pies de Cristo. Pero ¿cómo lo hago? Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. No hay otra. Cuando usted marque la diferencia en usted, en su hogar, en su entorno y en la iglesia, usted va a ser una antorcha que va a alumbrar el camino de este mundo para que venga a los pies de Cristo. Amén. Y va a ser sal para mantener, sazonar, perseverar a esas personas que se entregaron a Cristo, pero con su ejemplo. Amén. Con su ejemplo. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos, esos somos usted y yo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando usted le hace un bien a alguien de la iglesia, usted le está haciendo un bien a un hijo, a una hija de Dios, a un santo de Dios, a una santa de Dios. Así que no procrastinemos tanto. ¿Qué es procrastinar? Es un verbo que significa, a manera sencilla, como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sabían que el tiempo es tan valioso? El tiempo no se recupera. Es un material que no es recuperable, el tiempo. Como lo dijo John Maxwell en una de sus conferencias, si quieres saber el valor de un año, pregúntele a un estudiante que perdió su año.
Si quiere saber el valor de un mes, pregúntele a una madre que tuvo un bebé prematuro. Si quiere saber el valor de una semana, pregúntale a un pastor que todas las semanas tiene que preparar un tema de parte de Dios para la iglesia. Si quiere saber el valor de un día, pregúntele al obrero, padre de 3 muchachos y una esposa, que faltó un día al trabajo y lo botaron. Si quiere saber el valor de una hora, pregúntele a los novios que se ven 1 hora diaria nada más. Ahí les pegó a muchos, ¿verdad? Si quiere saber el valor de 1 minuto, pregúntele a la persona que llegó tarde al aeropuerto. Si quiere saber el valor de 1 segundo, pregúntele a la persona que sobrevivió al accidente. Y aún más allá, si quiere saber el valor de 1/10 de segundo, pregúntele al ganador de la medalla de plata en la carrera de 100 metros planos de las Olimpiadas. No perdamos más tiempo. Necesitamos enrolarnos como iglesia, como un batallón, como un escuadrón armado con la palabra de Dios y con la oración para ir a combatir las tinieblas y salvar almas para Cristo, para que seamos sal, perseverar con esas almas, mantenerlas, que se queden en la iglesia, que se queden en el cuerpo de Cristo, pero también ser luz para ellos. Pero si no alumbramos en nuestra casa, si no alumbramos dentro de nosotros mismos, si no alumbramos en nuestro entorno, ni siquiera alumbramos en la iglesia, ¿a quién le vamos a iluminar el camino? Todo gira alrededor de nuestro carácter, hermano. Todo es disponerse, cambiar, comenzar a cambiar, no perder más tiempo. Conclusiones. Me encanta la canción que cantaron los muchachos. Me gusta cuando están ellos, los jóvenes, cuando predico yo, porque se me pega algo de joven. La canción nueva que cantaron ahora, la suavecita, que dice: Jesucristo basta. Y es cierto, con Jesucristo nos basta. La palabra de Dios nos basta. Ahí está todo lo que tenemos que hacer, cómo pensar, cómo hablar, cómo hacer las cosas. Pero la pregunta es, ¿le está bastando a Jesucristo con nosotros? ¿Está conforme Dios con lo que estamos haciendo como iglesia? Vamos a enrolarnos en el nombre de Jesús en este ejército de guerreros y guerreras para ir por esas almas. Conclusiones. Dios nos necesita. Dígale que está a su lado: Dios te necesita. Pero antes debemos ser personas que marcan la diferencia en el mundo. Salgamos a sazonar y a brillar al mundo con nuestros testimonios. Somos 1 en 1.000.000, no somos uno más del montón. Marquemos la diferencia en el mundo como héroes del Señor Jesucristo. Díganme un fuerte amén. Gloria a Dios. Póngase en pie.